empezamos a trabajar en Hilo. ¿Cuál es lo peculiar de Hilo? Hilo está en el desierto de Atacama. Esta parte del Valle Bajo de Hilo, en el desierto de Atacama, está asociado a una zona productora de cobre, y en donde las sales de los terrenos permiten una extraordinaria conservación del material orgánico. Ahí es fácil recuperar materiales de naturaleza orgánica de hace 10.000, 12.000, tantos miles de años, como los más frecuentes y en mayor número son los asociados a la cultura chiribaya del intermedio tardío de hace 1.000 años. Entonces, nuestro trabajo se inició asociado al programa Contisuyo y a la gestión de las colecciones que una gran cantidad de arqueólogos habían estado recuperando. Lo usual en los proyectos nacionales y extranjeros, no solamente pasa con los extranjeros, es que el enfoque es a excavar, recuperar, y en realidad parte del proceso implica que la colección recuperada se entrega al Ministerio de Cultura ahora, ¿no? Y antes al Instituto Nacional de Cultura. Pero ¿qué pasa con estas colecciones? Estas colecciones, y sobre todo las de material orgánico, sin atención, sufren, desaparecen, pierden mucho. Todo envejece, las momias también envejecen. Y entonces el no tener un espacio adecuado para el material orgánico hace que toda esta información y estos contextos se pierdan sin espacios adecuados. Entonces, en Hilo, nosotros, con el auspicio de esta fundación que les he mencionado, desarrollamos un centro con una suerte de búnker para generar las condiciones naturales para conservar restos humanos, momias, coprolitos, momias de animales, textiles, materiales de madera, etc. La idea era que, pensando que a futuro no habrían fondos para pagar la luz, para pagar lo que se necesita para ambientar este tipo de espacios, nosotros creamos una suerte de sótano, un espacio como para guardar dinamita. Ese fue el modelo que usamos para desarrollar este depósito, que a la fecha guarda más o menos casi 100.000 especímenes, ¿no? de investigación, especímenes culturales, muchos de ellos registrados ya ante el Ministerio de Cultura. Entonces, el enfoque es la conservación. En las primeras etapas en el trabajo de la bioarqueología, hubo una parte en que se hacían muchas disecciones de las momias, una práctica que ya no se hace. Inclusive esta práctica de abrir fardos funerarios también ya no se hacen, no es lo usual, porque ahora con los recursos de la tomografía, la radiografía, el entender, conocer lo que está envuelto en estas telas es más fácil de conocer y no entrar en la complicación de afectar la conservación de contextos como es un fardo funerario. Pero lo que pasa es que en Hilo y en el Perú las momias y la arqueología, los bienes culturales sufren terriblemente por el embate de la huaquería. En Hilo lo típico es de que cuando abrían una tumba, desarmaban el fardo, por creencias locales de los huaqueros, separaban el cráneo
del resto del cuerpo de la momia. Entonces uno encontraba estos cuerpos tirados y muchos de los trabajos de rescate arqueológico que hemos realizado en Hilo han sido precisamente para enfrentar, controlar, atender el impacto de la huaquería en la zona, pero también el impacto del desarrollo, ¿no? Y en ese proceso estos son momias chinchorro de Arica, son las más antiguas en Sudamérica, pero entre ellas hay momias embalsamadas y estamos hablando de 10.000 a 4.000 años antes del presente. Y nosotros en Hilo también hemos encontrado chinchorro, ¿no? Entonces, el material que en Hilo se registraba y que se podía guardar, como en este caso, esta es una momia que tiene un fechado de más o menos 6.000 años, nos daba el trabajo de atender materiales de diferentes periodos. Simplemente voy a pasar esto muy rápido para que se den una idea. Después de chinchorro viene el formativo, que en esta zona y en el norte de Chile se conoce como faldas del morro, en donde se comienza a utilizar el cobre. Hay mucho uso del algodón, la lana, y este es el patrón usualmente en que se depositan los cuerpos. Está asociado a una cerámica formativa. También usan estos turbantes de lana, y la conexión de esta zona con el altiplano es muy fuerte desde los inicios, pero obviamente la presencia tiwanaku se hace muy evidente y luego de que Tiwanaku se descomponga y surjan estos reinos altiplánicos en la costa, tenemos una sociedad chiribaya con un gran enfoque a la cría de camélidos, a la agricultura y a la explotación de recursos marinos, pero con elementos muy cercanos a las tradiciones altiplánicas, ¿no? Y solo para mostrarles cuando les hablo de extraordinaria conservación, es este tipo de conservación del que estamos hablando. Las plumas, el tejido, esto es tal como salió del campo, simplemente con una primera limpieza de los textiles, las características de la cerámica de la localidad, de los textiles. Y tenemos un museo, Chiribaya, que es el museo de la municipalidad, y al costado nosotros tenemos el Centro Malqui, que tiene estos 1.000 metros cuadrados de edificio en donde están estas colecciones y las áreas de trabajo. Pero otra vez, el enfoque era ver que las colecciones mantengan su potencial científico. Es bastante complejo, y puedo decir difícil, que uno encuentre auspiciadores para trabajos de conservación, registro. Son trabajos que no se ven, que no impactan. Y entonces a veces no reciben la atención y el auspicio que se necesita, ¿no? Este es un ángulo de los depósitos. Y esto es ya el trabajo de registro que incorpora el registro radiográfico. Nosotros comenzamos a trabajar con máquinas que habían sido declaradas obsoletas para uso médico, pero fue y es la principal herramienta para el registro y el manejo de estas colecciones, ¿no? Los restos de la cultura chiribaya
Usualmente vienen de tumbas individuales, sencillas, con un fardo y con ofrendas, pero en algunos casos encontramos como esta tumba en donde era una tumba en bota y con muchos elementos muy singulares, como la presencia de artefactos de oro, que son muy, muy escasos en la zona, y con elementos que asociaban a la pesca, como los modelos de balsas, eh, una sociedad muy enfocada al uso. Los textiles son casi exclusivamente hechos en fibra de camélido local y este tipo de perro que se conoce ahora como el perro chiribaya, del cual se encontraron muchas momias, entierros de perros, de un perro que persiste en nuestro espacio, en los Andes en general, que eran perros llameros, lo que nos indica pues que esta actividad era muy importante entre los chiribaya y entre las sociedades costeñas de esa época. Aquí comienzan algunas de las conexiones que después fueron muy importantes para el trabajo con los materiales de la Laguna de los Cóndores. Como siempre, con la tristeza encima, no era solo tristeza, y también un gran desagrado y es una de las actividades que uno le producen más coraje, que es el recoger lo que los huaqueros dejaban en el terreno. Y comenzamos a encontrar momias que indicaban que los cuerpos del difunto habían sido embalsamadas. Esto es lo que también se llaman momias preparadas, momias artificiales en los diferentes estudios, ¿no? Como ven, todas estas momias tienen el cráneo separado, que les decía, es la práctica local. Pero ya entendiendo un poco la ubicación de estos entierros, enfocamos nuestras excavaciones y en este caso estudiamos este fardo funerario porque al tomar las radiografías, y miren los equipos que usábamos, ahora nos hemos modernizado, y cuando vimos las radiografías encontramos que el cuerpo de este individuo de edad avanzada, de sexo masculino, en el proceso de la preparación del cuerpo para que sea ubicado en su sitio de entierro, le habían colocado una vasija en la cavidad torácica. Abrimos el fardo, en este caso encontrábamos que el interés científico y la posibilidad de atender la conservación de todos los materiales nos permitía hacer una apertura completa y encontramos que habían colocado dentro de la cavidad torácica de este hombre esta vasija y hojas de coca. Y este es otro entierro de una mujer tejedora y se pueden dar cuenta de que aquí también tenemos un cuerpo envuelto y la tela sobre la que descansa este fardo funerario es una tela que no tiene la misma antigüedad que el envoltorio original. Inclusive encontramos que ese color blanco encima del cráneo denota que en algún momento de los ritos asociados a las prácticas funerarias de los chiribaya, este cuerpo fue expuesto a la intemperie, al punto
que el hueso mismo se calcinó, se perdió el cuero cabelludo, se perdieron los textiles, y cuando vuelven a envolver a esta mujer, la envuelven inclusive usando y los cordones de lana para asemejar el pelo que había perdido, ¿no? Estamos hablando de la cultura churibaya con unos 1000 años de antigüedad, pero estamos encontrando aquí las prácticas funerarias descritas para los incas, el tema de preparar el cuerpo y no solamente enterrar una momia preparada, sino sacar la momia preparada, involucrarla en rituales y eventualmente volverla a envolver. Entonces, esto es lo que estábamos encontrando como momias preparadas, y eso es un trabajo que ya estábamos haciendo en 1997, y es justo en una época en que estábamos preparando un artículo sobre las momias preparadas chiribaya, que nos avisaron que se habían encontrado momias en la Laguna de los Cóndores, en el territorio Chachapoya. Eso es solamente anecdótico, porque quiero contarles que en 1997 era muy difícil llegar a Chachapoyas y también a la Laguna de los Cóndores, ¿no? En algunos casos hemos cruzado los ríos este es el río La Leche de esta manera. Y no solamente el equipo peruano, muchos que llegaron de fuera a ayudarnos, ¿no? De la cultura chachapoyas, lo que más se conoce, resalta, se enfoca es ciertamente la magnificencia de Cuélap y realmente la historia alrededor de Cuélap, que ya se ha estado ampliando el conocimiento, y hay un enfoque que ojalá ayude, se dedique a la conservación de este importante elemento del patrimonio cultural de Amazonas y del Perú. Pero a lo que voy es de que lo que permitía los estudios asociados a la cultura chiribaya eran sobre todo los restos monumentales, los restos de la arquitectura antigua, porque en el bosque nuboso, a diferencia de un desierto tan árido como el de el Atacama, el bosque nuboso no es amigable para la conservación de lo orgánico, ¿no? Entonces, aquí y en todos los ambientes de este tipo, con mucha facilidad, los cuerpos se descomponen, y lo que eventualmente encuentras pues son huesos, dientes, los textiles se descomponen, lo de madera se descompone. Entonces, nuestro principal recurso son la cerámica, la arquitectura, lo que pueda trascender a las características de este medio ambiente. Pero la historia inicial sobre la Laguna de los Cóndores era muy peculiar. En realidad, hasta esa época yo había estado ya en el Pajatén, pero mi enfoque a ese interés en momias, en restos humanos, no me había acercado mucho al territorio de los chachapoyas, de Amazonas. Y cuando escuché de que habían encontrado momias en la Laguna de los Cóndores, yo pensé, a veces algunos arqueólogos inclusive llaman momias a cuerpos esqueletonizados, ¿no? Se ha dado, y me pareció que seguramente era ese
ese error, pero no, en realidad la Laguna de los Cóndores no escondía, tenía importantes sorpresas en cuanto a la conservación de los materiales, ¿no? Como saben, la forma de llegar a la Laguna de los Cóndores necesita que uno parta, bueno, ahora ya no, parta desde Leimebamba a recorrer estos 40 kilómetros que incluyen subidas desde los 2.500 a los 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, en un camino que solo se hace en gran parte con acémila y otra parte caminando, ¿no? Es un terreno muy aislado, pero también con un espectáculo de la naturaleza muy extraordinario, ¿no? Y esta es una de las fotos, creo, más conocidas de lo que se encontró originalmente en la Laguna de los Cóndores. Esto es en 1997. El sitio, el huaqueo del sitio ya se había iniciado en el segundo semestre del 96. La gente que trabajaba en la zona había avistado las señales de que había un sitio funerario y comenzaron a abrir los fardos, saqueando lo que podían considerar que tenía un valor monetario, y comenzaron a trasladarlo a Leimebamba. Trasladaron algunas momias, quipus, y algunas entraron al mercado, otras las lavaron para facilitar ese ingreso, otros vieron que no tenían uso y las modificaron. Pero eventualmente creo que entre esta frustración de dedicarse a un huaqueo del cual esperan ventajas económicas entre ellos, se pelearon, y estas peleas llegan a oídos de la policía. Y el doctor Peter Lerge fue fue comisionado por el Instituto Nacional de Cultura para revisar estos materiales. Como les decía, nosotros estábamos en Hilo, escuchamos esta noticia, vimos un reportaje que hizo Viviana Melzi, que apareció en un programa Panorama, y con Adriana Bonhagen decidimos llegar a la zona. No pensábamos llegar a la Laguna de los Cóndores, pero eventualmente, y eso es tema de otra historia, armamos el proyecto para llegar a la laguna y registrar los materiales. En verdad, con la cantidad de material que tenía pendiente de trabajar para trabajar en Hilo, mi idea de armar un proyecto para la Laguna de los Cóndores fue más relacionada a un interés de conocer de manera directa lo que había en la laguna, sugerir la conservación de los restos humanos, porque es sitio funerario, porque además ya en esa época llamaba la atención la extraordinaria conservación de los restos, incluyendo los restos de origen orgánico. Y esta conservación es producto de que los Chachapoya, hace unos 1000 años, amplían un abrigo para construir 7 chulpas, 7 habitaciones funerarias, las decoran al estilo Chachapoya.
No se nota bien en esta foto, pero si ven, hay una línea de gran humedad antes del abrigo, y en los días muy lluviosos, y lo pueden ver con más claridad en los dibujos, aquí había una chorrera, había una caída de agua que era como una suerte de cortina. Luego también tienen que tomar en cuenta que estamos a altura, ¿no? Estamos a los 2.500, 2.600 metros sobre el nivel del mar. El aire es seco. Y este aire seco entraba a las chulpas, entraba a este abrigo y ayudaba en la conservación de los materiales. Esta es una razón muy clara, pero aquí vamos a entrar a discutir otros temas, ¿no? Entonces, estas son las 7 habitaciones, pero aquí esta imagen lo que trata de presentarles es que en esta zona de la montaña, alrededor de la laguna, era un sitio poco adecuado para un uso agrícola, y el uso era funerario. Y este uso implicaba que no solamente pues está el sitio de las lagunas que nosotros trabajamos, sino que contabilizamos hasta 18 sitios funerarios en este farallón. Pero también hay otros elementos que se deben tomar en cuenta con este registro, pues está frente a una laguna, frente a una pacarina, a un sitio de origen, y está frente al sitio que llamamos Quintecocha, que es esta explanada, y la explanada no es por el sitio arqueológico, sino por la destrucción del bosque a partir del interés de sembrar pasto para introducir ganado a la zona, que es la razón por la que se descubre la laguna de los cóndores. Hasta 1997, el ingreso de gente era muy esporádico, o muy pocas personas, pero ya una familia había estado iniciando pues el afán de ampliar la frontera agrícola y ganadera hacia esta zona, ¿no? Entonces, los muertos miran a los vivos miran a los muertos, y este es un manejo del paisaje, del escenario cotidiano, que es también muy importante de considerar, y que son elementos que no podríamos decir es la bioarqueología, pues, sino dentro de la arqueología misma son elementos importantes para el proceso de interpretación. La gran diferencia del trabajo en la Laguna de los Cóndores tenía que ver que era parte de un proceso en que la comunidad local estaba muy involucrada, y además la comunidad local era muy exigente, no solamente con nuestro equipo, sino con todos, en que el trabajo se hiciera con la comunidad. No era el interés específico de que se genere trabajo para la gente de la comunidad, sino que la comunidad participe en la toma de decisiones de cómo iba a atenderse su patrimonio, ¿no? En esta foto está el gobernador, el alcalde, el párroco, la gente de la comunidad campesina, ¿no? Y todo el desarrollo de este trabajo involucraba esta relación, y yo creo que esto es uno de los buenos ejemplos en donde la comunidad ha demandado, exigido, gestionado para que sus bienes culturales no salgan de su espacio sin su consentimiento. Bueno, cuando hablamos de comunidad no es pues todos, pero realmente siempre ha sido
un grupo recurrente, el grupo interesado. Bueno, estamos más viejos, pero estamos hasta ahora en ese interés. Y siempre también llegó gente de fuera. Aquí está Rodolfo Vera, que es realmente instrumental en el desarrollo del museo, Alfredo Narváez, Bernarda Delgado, Adriana Bonhagen, ¿no? Para mencionar a algunos, ¿no? Y este es el proceso. Eventualmente los materiales llegaron a Leimebamba, alquilamos una casa y acondicionamos por suerte en estas casas las habitaciones son grandes, y acondicionamos un espacio para alojar los fardos funerarios, las momias, el material que recuperamos. Y esto tiene que ver con un cambio en la propuesta original de nuestro trabajo en la Laguna de los Cóndores, que inicialmente solo proponía que contabilicemos, evaluemos para proponer formas de manejo de esta colección que se debería quedar en el campo. Cuando nos dimos cuenta, uno, de que había sitios intactos alrededor del cual estábamos trabajando y que esta fiebre que hubo en algún momento del turismo hacia la laguna hacía que la gente mueva mucho los materiales, las mueva para tomarse fotos, las mueva para llevarse recuerdos, etcétera. Entonces, cuando vimos que realmente no había un futuro garantizado, asegurado, no había formas de garantizarlo, la vida en la laguna en esa época, y creo que hasta ahora es todavía bastante exigente, compleja, difícil para movilizar recursos, para vivir adecuadamente. Entonces ahí fue con el permiso del Instituto Nacional de Cultura y con el permiso de las autoridades locales, nosotros trasladamos los materiales y los alojamos. Y lo primero que hicimos fue pues ver de estabilizar el material, estabilizar las condiciones ambientales para que fuesen algo semejantes a lo que había en la laguna. Todos los materiales llegaron bien, llegaron 219 fardos funerarios o 219 momias, pero ya con el huaqueo, con todo ese proceso destructivo, yo creo que fácilmente nosotros llegamos a recuperar tal vez un 40% de lo que originalmente había, porque muchos de los fardos fueron tirados a la laguna de frustración de la gente que no encontraban. Estos fardos no tienen oro, no tienen joyas, ¿no? Son fardos y ahora que conocemos más estas colecciones, sabemos que estas son las momias corresponden a individuos de élite, administradores, ¿no? Entonces, este es el proceso en que originalmente llegaron las momias y eventualmente se construyó este museo y se les dio una mejor ubicación en un espacio en el cual también la conservación es un tema crítico, ¿no? Involucramos a la gente de la comunidad para entrenarse en conservación, limpieza de textiles, el personal que ha trabajado especialmente en lo que es gestión de colecciones ha sido gente local, y hasta ahora la gente que maneja el museo es la gente local. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los fardos mejor conservados y quiero mostrarles lo que esta relación
de los restos y los elementos arqueológicos en general nos permite interpretar, ¿no? Porque el fardo en el extremo izquierdo es un fardo que tiene una envoltura exterior, que tiene una tela pintada, que sugiere que es una tela del bosque bajo. El fardo del medio es el más frecuente en estilo, en donde el envoltorio exterior, y estamos hablando todo de telas hechas con fibra de algodón. En este caso, el envoltorio exterior tiene también diseños de la cultura chachapoya, y estos fardos se singularizan por estas caritas bordadas y este pendón de cordón que sale del extremo superior. Y este otro fardo al otro extremo tiene una tela más sencilla, más natural, pero muchos de estos fardos son también con telas pintadas, algunas con elementos de la cultura cajamarca. Y la asociación con esta cerámica es para mostrarles pues que hay conexiones de diferentes regiones, pero también de diferentes tiempos, porque estos fardos son chachapoya inca, no son fardos chachapoya y tampoco son fardos de individuos exclusivamente inca. Las radiografías, como les decía, son elementos importantes, críticos, y nos permite registrar metales, y los metales nos ayudan a hacer estimaciones del sexo de este individuo, porque este es un tupu y un tupu tiene un uso femenino. Aquí hay otros elementos como este que es en el cual encontramos, por ejemplo, este prognatismo. Les voy a mostrar acá, ¿no? Esto es un poco típico en poblaciones modernas en Chachapoyas, ¿no? Entonces aquí hay temas peculiares. Aquí, en esta zona, lo que estamos registrando son calcificaciones a la altura del pulmón, y calcificaciones que también en combinación con daños a nivel de las vértebras, destrucción de los cuerpos vertebrales, sugieren que estamos tratando con individuos que sufrieron de tuberculosis durante su vida. No necesariamente murieron de tuberculosis, pero tuvieron tuberculosis. Entonces, esta población chachapoya inca también se caracteriza por lo general por una buena dentadura. ¿Y qué indica una buena dentadura? Buena alimentación, genes también, pero en este caso buena dentadura. Bueno, no siempre. Acá hay otros problemas, ¿no? Aquí hay un tercer molar que está saliendo, etcétera, pero aquí comenzamos entre el registro, las radiografías, a hacer una reconstrucción de la gente que nosotros encontramos en estas chulpas en la Laguna de los Cóndores. Nosotros encontramos por radiografías que entre un 13 o un 15% mostraban señales de tuberculosis. Esto es un número importante. Y aquí ya estamos hablando de que además las momias eran preparadas. Habíamos dicho momias preparadas, embalsamadas, momias artificiales, se les denomina de diferente manera. Pero la preparación de las momias que encontramos en la laguna era diferente.
porque el individuo era eviscerado por el ano y este artefacto en la foto de la derecha es el tapón del ano hecho con residuos de tela. El individuo había sido eviscerado, pero también había sido sometido a un proceso con hierbas para secar su piel y inclusive para preparar este paquete ligero, liviano y trasladar a estos difuntos hacia estos chulpas. El orden anatómico había sido forzado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los pies. Acá se ve restos del algodón, el algodón que se usó para reconstruir la forma o mantener la forma de la cara. No tiene pelo y creo que eso es una consecuencia de las soluciones que usaron para secar los cuerpos. Este corte aquí en la piel es un corte de machete, pero miren este otro elemento, este es un orejón, ¿no? Y miren este otro elemento muy importante que es una fantástica, maravillosa dentadura. En un individuo de sexo masculino, con unos 35, 40 y tantos años, con telas muy finas. Su camisa es finamente tejida. Entonces, y este es el individuo que aparece en las fotos originales. Creo que debería haber puesto esa foto más cerca. Y entonces, nosotros en los fardos, en el estudio de los restos humanos que encontramos ahí, trabajamos con Evelyn Guevara, que aquí algunos de ustedes han atendido su presentación anteriormente, y encontramos que en la Laguna de los Cóndores y en estos fardos estaban representadas dos poblaciones. Una población chacha, en donde el cuerpo del difunto, siguiendo costumbres de los antisuyos, de la gente del bosque bajo, no estoy diciendo que sea gente del bosque bajo, siguiendo, digamos, dentro de esta tradición, el cuerpo se ha esperado a que pierda todo su tejido blando, y luego han juntado los huesos, el pelo, en algunos casos las uñas, lo han acomodado y lo han enfardelado dentro de esta tradición que vemos que también se utiliza para los cuerpos que fueron momificados. Entonces, por el tamaño del fardo podríamos haber pensado que se trataba de un niño, pero con la radiografía pudimos saber que se trataba de un cuerpo producto de un entierro secundario, es decir, que esta es su segunda enterramiento, en donde ya tenemos un cuerpo esqueletonizado. Y frente a lo que es el cuerpo y lo que les tengo que mencionar es que encontramos de los 219 cuerpos más o menos completos o relacionados a un fardo que recuperamos en la Laguna de los Cóndores, solo 18 siguen este patrón. Mientras que la mayoría de los fardos funerarios corresponden a individuos cuyos cuerpos habían sido preparados, embalsamados y eventualmente siguiendo una tradición inca. Y a esto estamos llamando los cuerpos chachapoya inca, posiblemente de aquellos que manejaban esta región, ¿no? Estos son otros ejemplos de los fardos
En algunos casos encontramos que, por ejemplo, este joven, es un joven de sexo masculino, estaba asociado como a 16 redes para cazar aves de este tipo, ¿no? En todo su cuerpo los tenía envuelto. Eh, También encontramos momias de animales. Y acá hay un rasgo típicamente chacha, esto viene de Huamampoma, entre el enfrentamiento de los incas con los chacha, y ven a este guerrero con este huesito o hueso atravesado debajo de la nariz. Esta es una tomografía de un fardo que viajó a Viena. Le hicimos una tomografía allá y encontramos que la momia de esta mujer tenía este hueso atravesado, que también es típico, encontrado en varias de las de estos artefactos de madera y también de este felino cuya momia se encontró en la Laguna de los Cóndores. Es importante también tomar en este contexto el trabajo que hicieron Gary Hurton, Alejo Rojas en los quipus, pero esto es después de este valioso equipo de conservadoras se dedicaron a la limpieza. Así es como los recuperamos en la laguna, ¿no? Bueno, acá tenemos la cerámica recuperada, cerámica Chachapoyas, Inca provincial, algunos elementos como este que son vasijas que juntan una forma chimú con diseños y pasta cajamarca y elementos inca, ¿no? Entonces esto también les da luces sobre las poblaciones que usaron estos recintos funerarios. Esta es una típica tela de algodón, chachapoya, con listados, con decorados, pero acá tenemos uncus, y el uncu tiene una estructura típicamente inca y casi es exclusivamente de uso masculino, en donde encontramos elementos de decoración que son chachapoya, pero que estos otros elementos, formas, colores, técnicas, se refieren más a técnicas textiles de la costa norte, ¿no? Los quipus, un elemento que indica la clara conexión inca, pero también otros elementos, como elementos del bosque bajo, como esta corona y otros elementos hechos con plumas. Y estas poblaciones, Chachapoya e Inca, tienen que relacionarse y diferenciarse de los cuerpos encontrados en los sarcófagos. El problema con los sarcófagos es que casi siempre hemos llegado tarde, ¿no? Y no hay estudios de sarcófagos en su condición original. Sabemos la propuesta, conocemos la forma, etcétera, pero la relación entre de cómo guardaron a estos cuerpos en estas estructuras no queda clara. En algún momento estábamos por San Carlos y en una cueva, en un altillo, encontramos un sarcófago básico, primitivo, pero muy bien conservado y con el fardo adentro. También otros cuerpos que habían sido parte de una estructura semejante, pero no, ya la estructura de barro había sido destruida. Esto fue en el 2007. Como nosotros habíamos sacado
sacado un permiso para registrar el sitio, medirlo. No teníamos permiso para manipular los materiales, y entre que nos fuimos a organizar para ampliar y pedir el permiso, cuando finalmente, después de casi un año, regresamos, ya la gente había destruido este fardo, que es este sarcófago que encontramos en manera original. Pero en verdad, para reconstruir la bioarqueología de los Chachapoya todavía hay mucho por hacer. Lamentablemente, creo que casi todos los otros sitios funerarios en la Laguna de los Cóndores hayan sido saqueados. En las cuevas, que son frecuentes en el territorio de Amazonas, usualmente tienen evidencia clara de su ocupación prehispánica, y hay muchos restos funerarios, ¿no? Aquí algunos ejemplos. Y todo esto pues hay que ponerlo en el contexto arqueológico. Nosotros en el Centro Malqui venimos desarrollando un registro que ha ido pues de 350 a más o menos, ya tenemos registrados 1.100 referencias de 1.100 sitios arqueológicos en el territorio Chachapoyas. Esto es un trabajo que está avanzando y incorpora también la evidencia de restos agrícolas y funerarios, con sarcófagos. Los últimos son los de San Jerónimo, ¿no? Desde el 2013, este individuo es el que los encontró y les destrozó todo lo que cubría este material, pero aquí también hay, y espero que sigan habiendo, sarcófagos con los contextos completos. No es tan difícil llegar a San Jerónimo, y ahí hay también mucho para estudiar, y todo un contexto de uso del territorio para su trabajo agrícola, etcétera. Entonces, el material de la laguna está en el Museo Leimebamba, es un museo comunitario. Les vuelvo a insistir que nuestro enfoque es tratar de que las colecciones mantengan su potencial científico. Por eso lamento que nuestros resultados científicos no sean abundantes, pero sí veo con mucho agrado, por ejemplo, el trabajo de Evelyn Guevara en cuanto al estudio paleogenético de las poblaciones, y el afán también de recuperar información de las poblaciones tradicionales modernas. El trabajo de la doctora Marla Toin, que tiene el enfoque hacia a la recuperación de información de la parte química. Entonces, hay mucho que se está haciendo. He cumplido mi hora casi puntualmente, y estaré a la espera del tiempo de las preguntas que los organizadores definan. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Sonia Guillén. En realidad, creo que para todos los amazonenses sabemos lo importante que ha sido el aporte que usted nos ha dado, no solamente en cuanto a aclarar nuestra historia, también en cuanto a lo arqueológico, al antropológico, y por qué no decirlo, a nuestro desarrollo económico, al desarrollo del turismo. Definitivamente, como dice usted, hay muchas cosas todavía por investigar, pero las investigaciones que ustedes han aportado con esto ayuda mucho para nuestra historia. Muchísimas gracias. Definitivamente creo que en realidad no hemos sentido el tiempo, porque este tema es muy importante para nosotros, los chachapoyanos, los amazonenses, y quien no conoce su carrera de usted, el apoyo que ha dado a Amazonas. Creo que nos gustaría quedarnos mucho más tiempo conversando con usted y haciéndole tantas preguntas que
que creo que tenemos todos, pero bueno, estamos en el tiempo previo, a veces todos tenemos ya planificado algunas cosas. Y bueno, las preguntas les vamos a dejar para el final, por favor, a los asistentes. Tengan en cuenta por ahí ya las preguntas, pero la dejamos para el final, por favor. Voy a dar pase ahorita a la señorita Carito Tavera. Ella es la directora del Instituto Peruano de Estudios Arqueológicos, para que se dirija a la doctora Sonia Guillén también, por favor. Adelante, Carito Tavera. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a la ponencia organizada el día de hoy. Ha sido muy grato escuchar las palabras de la doctora Sonia Guillén y sobre todo la experiencia que nos ha compartido de tantos años de investigación en dos áreas tan importantes de la arqueología peruana. Evidentemente con un enfoque que ha nacido desde la bioarqueología, un tema que paulatinamente ha ido ganando espacio en los estudios arqueológicos peruanos y con colaboración muy importante con colegas extranjeras, ¿no? Considero que también es un espacio que ha sido muy potenciado por mujeres, ¿no? Y ella, podríamos señalar, es un ejemplo del nacimiento de una línea de investigación dentro de la arqueología peruana. A continuación, para poder seguir con el programa, planteado para el día de hoy, gracias a la Escuela de Arqueología de Chachapoyas, vamos a presentar a la doctora Marla Toiner. Ella es profesora asociada del Departamento de Antropología de la University of Central Florida, Orlando, Estados Unidos. Sus intereses académicos incluyen la investigación de la arqueología